Renací en el preciso instante en que drogaron a mi hermanastra. Esta vez, no me convertí en su remedio. En cambio, la llamé mi primer amor. En mi vida anterior, me enamoré de mi hermanastra. Sabiendo que la habían drogado, ignoré sus súplicas para que llamara a su primer amor y me convertí yo mismo en su remedio. Su primer amor, que nos descubrió, abandonó el país con el corazón roto, solo para morir en un accidente aéreo. Su cuerpo jamás se recuperó. Después, ella se limitó a mirar las noticias del accidente y no dijo absolutamente nada. Se casó conmigo, tal como todos querían, pero luego me encerró en una habitación, poseyéndome día y noche. Tras 3 días y 3 noches de tormento, me abandonó en los barrios bajos y me dejó a mi suerte, para que me torturaran hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo en el día en que drogaron a mi hermanastra. Unos golpes frenéticos y repentinos en la puerta me devolvieron bruscamente al presente. Era Liam. Sin pensarlo 2 veces, corrí a abrir la puerta. Al ver a Chloe tumbada en la cama, con la cara sonrojada, la de Liam se puso roja como un tomate. Tartamudeó, Ethan, ¿es cierto? ¿Tu hermana? Estaba realmente drogada. Asentí rápidamente. Sí, Liam. Sé que siempre te ha gustado mi hermana, y la verdad es que tú también le gustas. Vi tu foto en su estudio, junto con unas cartas de amor que nunca me envió. Esta es la oportunidad perfecta para que ustedes dos por fin sean sinceros sobre sus sentimientos. Me encantaría que fueras mi cuñado. Antes de que Liam pudiera siquiera superar su timidez, lo empujé dentro de la habitación y cerré la puerta con llave tras él. Pronto oí el grito de sorpresa de Liam desde dentro. Poco a poco, ese sonido dio paso a los suaves gemidos de una mujer. Los había oído incontables veces en mi vida anterior, pero entonces, sus ojos solo reflejaban odio. ¿Cuándo habían sentido un amor tan profundo? Respiré hondo, solo para darme cuenta de que las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Sabía que no eran de tristeza, sino de alegría. Chloe, me equivoqué tanto en nuestra vida pasada. Esta vez, te devolveré a Liam por completo. Justo cuando estaba a punto de irme, la voz de mi madre resonó a mis espaldas. Ethan, ¿qué haces aquí? Acabo de darle la droga. ¿No deberías estar con Chloe ahora mismo? Se interrumpió al oír los ruidos que venían de dentro. Su rostro reflejó incredulidad. ¿Enviaste a Liam a la habitación de Chloe? Para no molestarlas, rápidamente tomé la mano de mi madre y la llevé escaleras abajo. Mamá, Chloe está enamorada de Liam. Lo sabemos desde hace mucho. Por favor, no intentes separarlos por mí. El rostro de mi madre se ensombreció. ¡Qué tonto eres! Chloe fue criada para ser tu prometida. ¿Cómo puede estar con otro hombre? Además, si se casa con Liam, ¿qué pasará con el negocio familiar Reed? Ni tú ni yo tenemos madera para los negocios. Es la única en la que podemos confiar ahora mismo. De lo contrario, la corporación Reed será destrozada por la competencia. Y además, ¿acaso no has estado siempre enamorado de Chloe? Soy tu madre. ¿Pensabas que no me daría cuenta? Los recuerdos de su humillación y tortura me helaron la sangre. Negué con la cabeza frenéticamente. No, no la amo. Dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Solo la veo como una hermana y eso es todo lo que será. Mamá, te lo ruego. Por favor, no vuelvas a hacer algo así. Mi madre suspiró, con un dejo de exasperación en la voz. Es fácil decirlo para ti, pero ¿qué pasa con el negocio familiar? Respondí rápidamente, antes era inmadura, siempre quería depender de mi hermana. De ahora en adelante, me haré responsable de mí mismo. Si no sé de negocios, puedo aprender. Solo denme un poco de tiempo, por favor. Mi madre se quedó atónita. Justo cuando iba a hablar, la saqué de casa de un tirón, aterrada de que interrumpiera a Liam y Chloe. Cuando regresé esa noche, Liam ya no estaba en la mansión. El efecto de la droga había pasado y Chloe estaba completamente lúcida. En cuanto entré, la vi mirando fijamente la hora en su teléfono. Tenía la mirada perdida. Cuando me vio, su expresión cambió al instante. Al momento siguiente, se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo.
Tenía los ojos tan inyectados en sangre que parecían a punto de sangrar. En medio del odio abrumador, hubo un destello de alegría salvaje. No estás muerto. Lo sabía. No has sufrido lo suficiente. ¿Cómo pudiste morir en los barrios bajos? Ethan Reed, te prohíbo morir. Mientras sus palabras resonaban en el aire, ambos nos quedamos paralizados. Me puse pálida como la nieve al darme cuenta de que Chloe también había renacido. Mi madre, sin entender por qué Chloe actuaba de repente de forma tan extraña, se apresuró a separarnos. Temblé y me escondí tras ella, fingiendo terror. Chloe, ¿qué te pasa? ¿Qué dices de que te vas a morir? No entiendo. Chloe me miró fijamente durante un largo rato, luego me apretó la muñeca con firmeza, comprobándome el pulso. Solo después de confirmar que estaba viva se tranquilizó. Suspiró aliviada y le explicó a mi madre, tuve una pesadilla horrible en la que algo le pasaba a Ethan. Al verlo hace un rato, todavía estoy muy asustada. Mi madre sonrió. Siempre has adorado a Ethan. Solo fue un sueño. No te asustes. Sin poder evitarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era cierto. Chloe siempre me había adorado. Renunció a una mejor universidad por mí. Se quedaba despierta toda la noche dándome clases particulares y siempre era la primera en protegerme cuando me metía en problemas. Pero después de la muerte de Liam, también fue ella quien me hundió en la miseria. En mitad de la noche, de repente me costaba respirar. Abrí los ojos y sentí que alguien me presionaba contra el cuello. El aroma familiar de la mujer me heló la sangre. Me abrazó con fuerza y sus labios rozaron suavemente los míos. Me quedé paralizada. La empujé con fuerza. Chloe, ¿qué haces? Chloe no pareció enfadada por el empujón. Me miró fijamente con una intensidad sombría. Tras una larga pausa, dijo fríamente, así que tú también has renacido. Tu antiguo yo no se habría negado. La miré a los ojos fríos en la oscuridad. El brillo gélido en ellos me hizo temblar incontrolablemente. Tardé un buen rato en recomponerme antes de poder hablar. Sí, lo era. ¿No crees que esta es una segunda oportunidad para nosotros? Todo puede empezar de nuevo. Ya no habrá obstáculos entre tú y Liam. Chloe, te lo prometo, esta vez no me interpondré en tu camino. Chloe me miró fijamente, con una sonrisa fría y sarcástica en los labios. Estás fingiendo que quieres emparejarme con Liam solo para que no te odie, ¿verdad? Pero en secreto, estás tramando cómo separarnos, ¿cierto? Negué con la cabeza, con la voz más firme que nunca. No, lo pensé bien. Lo que sentía por ti no era amor verdadero. Confundí dependencia con afecto, y eso llevó a una tragedia. Ahora tú y Liam pueden estar juntos sin problemas. Prometo que mi madre y yo no nos entrometeremos. Si quieres, me iré y no volveré jamás. Chloe frunció el ceño, con la ira ardiendo en sus ojos. Estás mintiendo. No me creo ni una palabra. Dicho esto, salió furiosa, dando un portazo. De vuelta en su habitación, su furia creció. Pensó, Ethan Reed, siempre dices lo contrario de lo que piensas. En nuestra vida pasada, te amé tanto que estuve dispuesto a llevar a Liam a la muerte con tal de estar contigo. ¿Cómo puedes dejar de amarme ahora que hemos renacido? Ya veremos cuánto tiempo puedes mantener esta farsa. Unos días después, la corporación Reed celebró su gala de aniversario. La familia Reed siempre le daba mucha importancia a este día. Se esperaba la asistencia de accionistas, familiares y todos los empleados. Aunque se trataba del aniversario de la empresa, la decoración de este año fue inusualmente romántica, con rosas rosadas, cortinas blancas e infinidad de globos. Parecía más una fiesta de compromiso. Observé la escena con creciente inquietud, presintiendo que algo iba a suceder. Entre la multitud, Chloe se mezclaba con naturalidad junto a Liam. Chloe estaba muy atenta con Liam, la viva imagen de la pareja perfecta. Habían hecho pública su relación después de aquella noche. Ahora, en un evento tan importante, le tomaba la mano, prácticamente anunciando al mundo que Liam era el único al que realmente amaba. Le trajo fruta, lo invitó a bailar e incluso le puso su propia chaqueta sobre los hombros cuando pensó que podría tener frío.
No quise molestar y estaba a punto de salir a tomar aire cuando el presentador anunció que la vicepresidenta de la Junta, mi madre, subiría al escenario. No pude evitar detenerme y observar cómo mi madre subía al escenario entre aplausos y miradas expectantes. Buenas noches a todos. Me alegra mucho que hayan podido acompañarnos en la gala de aniversario de Red Corporation. Hoy celebramos no solo para agradecer a nuestra CEO, mi hija adoptiva Chloe, por dirigir la empresa con tanta brillantez e impulsar su rápido crecimiento, sino también porque la familia Red tiene un anuncio muy especial que hacer. Al decir esto, su sonrisa se ensanchó y su mirada se dirigió hacia Chloe y hacia mí. Como todos saben, Chloe era la sucesora elegida por mi padre y también la mujer que él escogió para que fuera la esposa de mi hijo. Al oír esto, sentí una oleada de pánico. No lo podía creer. Después de todo lo que le había dicho a mi madre, no me había tomado en serio para nada. Seguía empeñada en que estuviéramos juntos a la fuerza. Por eso había elegido este lugar, planeando usar a la empresa y a todos estos testigos para presionar a Chloe. Justo cuando estaba entrando en pánico, Chloe apareció a mi lado, con una expresión sombría y burlona. ¿A esto le llamas no meterte entre Liam y yo? ¡Qué hábil eres con las palabras! Me quedé en blanco. Destellos de la tortura de mi vida pasada se mezclaban con la mirada oscura de Chloe, dando vueltas ante mis ojos. Sabía que si mi madre terminaba su frase, todo habría acabado. Justo cuando mi madre iba a anunciar nuestro compromiso, subí corriendo al escenario sin pensarlo. Le arrebaté el micrófono y respiré hondo. Disculpen, por favor. Sé lo que mi madre iba a decir, pero como este anuncio es sobre mí, siento que debería ser yo quien lo haga. El público me miró con sonrisas expectantes, todos menos Chloe, que me observaba con una expresión fría y distante, como esperando a ver qué truco iba a usar. Entre el público, el rostro de Liam se ensombreció. Él no ignoraba el acuerdo que habíamos tenido durante años, pero siempre nos habíamos comportado como hermanos, y Chloe nunca había mostrado interés romántico en mí, así que había preferido ignorarlo. Pero ahora, si anunciaba nuestro compromiso delante de todos, ya no podría fingir que no lo sabía. Miró a Chloe, con los ojos brillantes de lágrimas, como si fuera a marcharse sin dudarlo un instante si oía esas palabras. Las luces del escenario eran cegadoras. Parpadeé, observé al público y anuncié, palabra por palabra, hoy quiero dejar algo muy claro a todos. Yo, Ethan Reed, siempre he visto a Chloe como mi hermana. Por lo tanto, el compromiso que mi padre organizó queda oficialmente cancelado. No hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. La decoración, la presentación de mi madre, todo apuntaba a un compromiso. Nadie esperaba que una de las partes lo rechazara públicamente. A pesar de su sorpresa, se trataba de un asunto familiar privado, así que simplemente comenzaron a aplaudir. Liam se relajó visiblemente, pero Chloe, que debería haberse sentido aliviada, parecía furiosa. Echó la cabeza hacia atrás, se bebió el trago de un solo sorbo, y sin prestar atención a Liam, salió furiosa de la habitación. Bajé del escenario y aparté a mi madre, hablándole en voz baja y seria. Mamá, ¿no te lo dije? Ya no la quiero. ¿Por qué hiciste esto sin consultarme? Esta es la última vez que te lo digo. Nunca pasará nada entre Chloe y yo. Si vuelves a intentar forzar esto, me iré a estudiar al extranjero y no volveré jamás. Sabes que hablo en serio. Mi madre por fin pareció comprender la gravedad de la situación. Vale, no lo volveré a mencionar, prometió. No me asustes así, Ethan. Eres todo lo que tengo. ¿Qué harías si te fueras al extranjero? Suspiró, exasperada. ¿Pero qué vamos a hacer con la empresa? Finalmente me relajé y la abracé. Mamá, ya he empezado a aprender sobre negocios. Yo me haré cargo de la empresa. Al fin y al cabo, este es el negocio que construyó papá. Aunque tú criaste a Chloe, sigues siendo una extraña. No podemos depositar todas nuestras esperanzas en otra persona. Y mamá, por favor, sé más amable con Liam. No lo ignores. Él es el hombre que Chloe ama, y no nos conviene enemistarnos con ella. Mi madre me miró fijamente, como si viera a otra persona. Murmuró, Ethan, siento que has cambiado.
Has madurado. Antes eras tan simple e ingenua. Nunca pensabas en estas cosas. Sonreí con amargura, después del tormento inhumano que había sufrido. Si aún fuera tan ingenua, acabaríamos muertas en una cuneta. Tras la gala, mi madre y yo esperábamos a nuestro chofer en la entrada cuando nos topamos con Chloe y Liam, que salían. Liam nos vio y nos saludó efusivamente. Señora Reed, Ethan, ¿por qué no se van a casa con Chloe? Rápidamente le hice un gesto para que se fuera. No, gracias. Nuestro conductor está llegando. Chloe debería llevarte a casa primero, Liam. Vives muy lejos, no es seguro. Lo llamé deliberadamente su futuro cuñado, lo que hizo que Liam se sonrojara. Chloe me miró con expresión gélida. ¿Cómo lo llamaste? Pregunté sonriendo con tono inocente. Tu futuro cuñado. Se nota que se quieren mucho, seguro que acabarán casándose. ¿Qué más da llamarlo así ahora o después? A Liam pareció gustarle el título, y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Se rió y dijo que tendría que traerme un regalo la próxima vez que nos viéramos. Chloe, sin embargo, frunció el ceño con frialdad, no dijo nada y metió a Liam en el coche. Dentro del coche, Chloe permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Liam notó que algo andaba mal y preguntó, ¿qué te pasa, Chloe? Pareces triste desde que nos fuimos. Chloe se pellizcó el puente de la nariz con voz fría. No es nada, solo estoy un poco cansada. Liam asintió pensativo. Un instante después, volvió a hablar. Chloe, siento que has cambiado. Adorabas a Ethan. Eras tan buena con él, lo malcriabas. Incluso cuando estábamos juntos, sabías que su madre quería que salieran juntos, pero nunca se lo reprochaste. Ahora parece que lo odias, nunca le sonríes y tu voz siempre es fría. Pero aún así, sé que todavía te importa. ¿Puedes decirme qué pasa? Chloe guardó silencio un momento antes de responder, Liam, no le des tantas vueltas. No quiero que nada complique nuestra relación. Al ver que ella no quería hablar del tema, Liam decidió que probablemente se lo estaba imaginando y cambió de tema. Tras la cancelación del compromiso, mi madre, al ver que su plan para Chloe había fracasado, enseguida empezó a buscarme otras citas. No tenía ni idea hasta que llegué y vi que mi cita era una vieja conocida, Sophia Chun, la mujer que me había estado cortejando durante 3 años seguidos. En aquel entonces, estaba completamente enamorado de Chloe y daba por hecho que nos casaríamos. Por eso la rechacé sin piedad. Había oído que en mi vida anterior, después de casarme con Chloe, Sophia se había volcado en su carrera y acabó mudándose para no volver jamás. Nunca pensé que me la presentarían ahora. Fue incómodo volver a verla en estas circunstancias, y me sentí un poco avergonzado. Sophia, sin embargo, se mantuvo completamente serena. Explicó, la señora Reed me contó que ya no amas a Chloe y que rompiste el compromiso. Por eso le pedí que organizara esto. Tenía la esperanza de que me dieras otra oportunidad. Si esto te incomoda, puedo decirle que fue idea mía y asumir la responsabilidad. Fue tan directa y amable que hubiera sido mezquino de mi parte comportarme de forma extraña. Podríamos haber sido al menos amigos, aunque no fuéramos pareja. Yo fui quien complicó las cosas. Después de todo lo que acababa de pasar, no estaba listo para empezar una nueva relación, así que le dije con sinceridad que necesitaba tiempo. Sofía sonrió dulcemente y dijo que entendía perfectamente y que respetaría mi decisión. Una vez aclaramos las cosas, la relación entre nosotras se relajó mucho. Sofía era una persona increíblemente amable y considerada. Me llevó a un parque de atracciones para distraerme y después a un restaurante fantástico. Durante todo el día estuvo muy atenta, recordando qué comidas me gustaban y cuáles debía evitar. Con cada pequeño gesto considerado, mi percepción de ella empezó a cambiar. Al final de nuestra cita, Sofía me llevó a casa. Justo cuando llegamos, Chloe y Liam también estaban llegando. Los 4 nos encontramos cara a cara. Cuando Chloe miró a Sofía, su mirada se tornó inexplicablemente hostil. Es bastante tarde para una primera cita, señorita Chun. ¿No le parece un poco inapropiado? Al verla intentando provocar una pelea, no pude evitar defender a Sofía. Fui yo quien perdió la noción del tiempo.
No es culpa suya. En cuanto lo dije, la expresión de Chloe se ensombreció aún más. Sofía, siseó, pronunciando el nombre entre dientes, con la voz tensa por la rabia contenida. Al percibir la tensión, Liam intervino rápidamente, haciendo entrar a Chloe. Una vez cerrada la puerta, Liam no pudo evitar preguntar: «Chloe, parece que te cae muy mal el amigo de Ethan. ¿Te ha hecho algo?» Chloe hizo una pausa y luego se encogió de hombros con desdén. «No, solo me preocupa que se esté involucrando con la persona equivocada». Esa noche, Chloe volvió a mi habitación. Intentó girar el pomo de la puerta y la encontró cerrada por dentro. Su rostro se ensombreció y resopló. Un instante después, regresó a su habitación y entró por mi ventana. Se acercó silenciosamente a mi cama y me inmovilizó. En la oscuridad, solo podía oír nuestra respiración agitada. Se inclinó cerca de mi oído, susurrando suavemente: «¿Te divertiste con ella hoy?» La aparté rápidamente y me incorporé. Intentaba tratarla solo como a una hermana, lo que implicaba mantener una distancia prudente. Ni muy cerca, ni muy lejos. Forcé una sonrisa. Fue genial. Sofía y yo fuimos al parque de atracciones. Nos subimos a la montaña rusa. Luego comimos comida tailandesa. Y entonces, Chloe me interrumpió antes de que pudiera terminar. Me miró fijamente, con la respiración entrecortada. «Vaya, vaya, cada vez eres más manipuladora. Usas a otra mujer como cortina de humo, te haces la difícil conmigo». «¿Eso es todo?» «No. Ya convencí a mi madre de que no se meta en tu relación. De ahora en adelante, si me dejas en paz, no tendremos nada que ver el uno con el otro. Podemos ser solo hermanos». «¿Hermanos? ¿Crees que me conformaría con ser solo hermana del hombre que amo?» Chloe me miró con desdén y me empujó. «Ethan Reed, ni se te ocurra pensar que puedes engañarme». Dicho esto, salió furiosa, dando un portazo. Al día siguiente, me vestí y me preparé para irme. Tenía planes para encontrarme con Sofía, así que pensaba salir temprano. Pero en cuanto bajé, me encontré con Liam y Chloe. No sé si fue intencional o no, pero Chloe anunció que Liam necesitaba ir de compras y quería la opinión de un chico, dando a entender claramente que debía acompañarlo. Liam intervino, diciendo que aún me debía el regalo que me había prometido, e insistió en que fuera con él. No pude negarme, así que terminé siguiéndolos hasta la puerta. En el camino, Chloe estuvo increíblemente atenta a Liam, casi como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. Observándolos desde atrás, no logré entender qué pretendía. En esta nueva vida, lo tenía todo resuelto. Jamás volvería a involucrarme con ella. No tenía por qué ponerse a la defensiva. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, pasamos frente a una tienda. De repente, sin motivo aparente, el gran letrero que teníamos encima empezó a caerse. Con un estruendo ensordecedor, en ese preciso instante, Chloe se interpuso entre nosotros y su cuerpo, protegiéndome. Liam se había desplomado en el suelo, mirando atónito, mientras mi mente se quedaba en blanco. No entendía por qué Chloe lo había abandonado para salvarme. Al ver que a Liam se le llenaban los ojos de lágrimas, aparté rápidamente a Chloe y corrí a ayudarlo a levantarse. «Liam, no te hagas una idea equivocada», expliqué con nerviosismo. «Me sacó aquí a rastras hoy, así que probablemente solo le preocupaba que mi madre la culpara si me lastimaba». Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Sofía. Contesté rápidamente y usé la excusa para irme, despidiéndome con la mano al marcharme. «Tengo que encontrarme con una amiga, así que las dejo solas». «Que te diviertas». Una hora después, por fin me reuní con Sofía. Todavía estaba conmocionada por lo que acababa de suceder. Al notar mi ansiedad, Sofía sacó un pequeño conejo de peluche de su bolsillo para intentar animarme. Pasó un buen rato intentando que me sintiera mejor y, finalmente, recuperé algo de color en el rostro. Sofía me observó con atención, con una mirada pensativa. «Ethan, recuerdo que antes siempre sonreías. Ahora pareces otra persona. He pensado en todo lo que he pasado. Sentirme viva era un lujo. ¿Cómo podría volver a ser tan despreocupada e inocente como antes?
No dejaba de pensar en cómo convencer a Chloe de que la había superado por completo y que no tenía ninguna intención de arruinar su relación con Liam. Al verme tan distraída, Sofía agitó la mano frente a mi cara. ¿Qué te preocupa? ¿Puedo ayudarte en algo? Salí de mi ensimismamiento. De repente, se me ocurrió una idea. Si empezara una relación con Sofía, ¿lograría Chloe disipar sus sospechas? ¿Pero sería justo para Sofía? Sofía era buena persona, y yo no estaba completamente enamorado de ella. No quería engañarla, así que fui directo. Sofía, estoy en apuros y necesito a alguien que esté a mi lado, como mi esposa. Si estuviéramos juntos y no pudiera entregarte todo mi corazón, ¿te importaría? Para ser sincero, no esperaba mucho. El matrimonio no es un juego, sobre todo uno que empieza con una mentira. Incluso yo pensé que era una locura. Pero solo era una idea, y estaba completamente preparado para que me dijera que no. Sofía me miró, con los ojos brillantes de una alegría que parecía pura. Me tomó la mano, y con voz sincera y firme, me dijo, si te sirve de algo, no me importa en absoluto. Me quedé en silencio un instante, luego sonreí y le apreté la mano. Pues intentémoslo. En los días siguientes, vi a Sofía constantemente. Las cosas avanzaron muy rápido entre nosotros, e incluso la invité a casa. Era la primera vez que llevaba a una chica a cenar, así que mi madre, por supuesto, estaba muy emocionada. Chloe entró justo cuando nos sentábamos a cenar. Nos vio a los tres riendo en la mesa, y su expresión se ensombreció de inmediato. Aunque era evidente que ya había comido, ordenó a la ama de llaves que le preparara un sitio y se sentó con nosotros. En la mesa, Sofía me prestó mucha atención. Me peló las gambas, me cortó el filete e incluso me deshuesó el pescado con mucho cuidado. Su atención fue tan admirable que hasta mi madre no pudo evitar elogiarla. Sofía, eres una chica muy considerada. Me preocuparé mucho menos sabiendo que Ethan está contigo. Ante esto, el rostro de Chloe palideció de rabia, y sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el tenedor con fuerza. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Eres tan atenta con los hombres. Debes haber tenido mucha práctica con tus exnovios. Ante este comentario tan directo, Sofía sonrió con calma, dejó los cubiertos y le dijo a mi madre con total sinceridad, en realidad no, llevo años enamorada de Ethan. Es el único que me ha gustado, así que nunca he salido con nadie más. Me sorprendió. No esperaba que Sofía me siguiera el juego tan a la perfección, incluso inventándose una historia sobre tener un amor platónico secreto. Pero tenía que seguirles el juego, así que sonreí tímidamente. Sofía, me alegra mucho que pienses así. Al observar nuestro íntimo intercambio, Chloe frunció el ceño profundamente. Con un repentino y disimulado apretón de puño, hizo añicos el vaso que sostenía. Dejó el tenedor, se disculpó con mi madre y subió directamente a su habitación. Tras aquella escena, era evidente para todos que a Chloe no le caía bien Sofía. No se quedó mucho tiempo después. Cuando acompañaba a Sofía a la puerta, la detuve. Llevaba un rato pensando en ello. La miré fijamente a los ojos y le dije, en serio, ya ves cómo es. Si estás conmigo, tendrás que lidiar con mi hermana y todos sus dramas. ¿Aún quieres casarte conmigo? Sofía se quedó atónita por un instante. Entonces sonrió con calma. Extendió la mano y me tocó suavemente la frente, con una expresión llena de cariño. Tus problemas son mis problemas. No lo veo como un problema. Con solo estar contigo me basta. Ethan, no tienes que preocuparte tanto. Conmigo, basta con ser feliz. Me quedé atónita. Nadie me había dicho nunca que simplemente ser feliz era suficiente. De niño, mis padres siempre me dijeron que, como hijo único, el futuro de la familia Reed recaía sobre mis hombros. No podía ser egoísta ni rebelde, y debía mantener una buena relación con Chloe. Por eso, inconscientemente llegué a creer que debía casarme con ella y por lo tanto, amarla. Nunca me di cuenta de que algunas cosas están mal desde el principio. Solté una carcajada, sintiendo un alivio inmenso. Solo entonces bajé la guardia. La miré y asentí con firmeza. Bien, mañana vamos a sacar la licencia de matrimonio.
Esa noche, Chloe volvió a asomarse a mi ventana, igual que antes. Esta vez, no solo había cerrado la puerta con llave, sino que también había sellado la ventana. Ella miró fijamente la ventana sellada y soltó una carcajada de pura rabia. Bien hecho, Ethan Reed, protegiéndote así de mí. Llamó a la ventana, pero no me moví. Ethan, deja de fingir. Sé que estás despierto. Los minutos transcurrían y yo seguía sin responder. Su mirada se volvió completamente fría. Estás actuando de forma muy convincente. Veamos qué otros ases te guardas. A primera hora de la mañana siguiente, antes incluso de que Chloe bajara, recibió una llamada de su asistente. Había un problema con una colaboración en el extranjero y tenía que volar inmediatamente para solucionarlo personalmente. Durante años, Chloe se había encargado de todos los asuntos importantes de la empresa, y este no era la excepción. Tenía más que decirme, pero no había tiempo. Primero tenía que ocuparse de los negocios y arreglar las cosas conmigo cuando volviera. Chloe se marchó deprisa. Nada más aterrizar, se sumergió en el trabajo durante días, sin tiempo para prestar atención a lo que ocurría en casa. Cuando por fin terminó y voló de regreso, habían pasado 2 semanas. Su vuelo de regreso a casa aterrizó temprano a la mañana siguiente. Se pellizcó el puente de la nariz e intentó descansar en su asiento. En todo ese tiempo, no me había puesto en contacto con ella ni una sola vez. Antes, cada vez que viajaba por trabajo, la llamaba una docena de veces al día, rogándole que me trajera comida o me mandara más fotos. Siempre se quejaba de lo pesada que era, pero siempre lo hacía. Ahora, habían pasado 2 semanas enteras sin que supiera nada de ella. Una extraña opresión atenazaba el pecho de Chloe, como si una pesada piedra la aplastara, dificultándole la respiración. Chloe no sabía qué le pasaba. 10 horas después, el avión aterrizó sin problemas. Liam fue a buscarla. Al verla, no pudo evitar quejarse: Chloe, eres una adicta al trabajo. No respondiste a ninguno de mis mensajes. No pude contactarte por ningún lado. Chloe le dio un beso rápido para tranquilizarlo. Lo siento, todo fue un caos. De verdad que no pude escapar. No volverá a pasar. ¿Necesitabas algo? Liam sonrió. ¿Necesito una razón para verte? ¿Acaso no puedo simplemente extrañarte? Pero en realidad, esta vez hay algo importante. No nos vamos directo a casa. Te llevo a una boda. Chloe se frotó las sienes con cansancio. ¿La boda de quién? Tan importante que tuviste que venir a buscarme al aeropuerto tú mismo. Liam sonrió misteriosamente. Ya lo verás cuando lleguemos. Es una sorpresa. Menos mal que vas tan bien vestida. Estás guapísima, como siempre. Puede que incluso le robes protagonismo a la novia. Chloe pensó que estaba bromeando y no le dio más importancia. El largo vuelo había sido agotador, así que cerró los ojos para descansar. Media hora después, el coche se detuvo frente a un hotel. Liam se volvió hacia ella. Ya estamos aquí. Vamos. Chloe abrió los ojos y miró con cansancio por la ventana. Al instante siguiente, estaba completamente despierta. La entrada del hotel estaba decorada con campanillas azules, y sintió un vuelco en el corazón. Eran mis flores favoritas. Una vez le dije que mi boda tendría que estar llena de ellas. Salió corriendo del coche justo cuando alguien en la entrada gritó: «¡Aquí vienen los novios!». Se giró y vio una procesión de coches de lujo que se acercaba. El primer coche se detuvo y Sofía salió. Rodeó el coche hasta el otro lado y me ayudó a bajar con delicadeza. Chloe se quedó paralizada, como si la hubiera alcanzado un rayo. Era la boda de Ethan. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, incrédula, mientras nos miraba a los dos. Chloe no lo entendía. ¿Cómo era posible que la persona que era en su vida pasada, la que había estado obsesionada con ella, se estuviera casando con otro? Su repentino jadeo hizo que Liam la mirara, confundido. Ethan ya estaba saliendo con Sofía. ¿Verdad que sí? Sacaron el carné el día que te fuiste del país. Chloe, ¿qué haces? Antes de que Liam pudiera terminar, Chloe se abalanzó sobre mí,
me agarró de la mano e intentó alejarme. Ethan, vete conmigo ahora mismo y te perdonaré todo esto. Acababa de bajar del coche cuando apareció de repente una mujer, me agarró de la muñeca y me hizo tropezar, mientras decía un montón de tonterías. Si no hubiera reconocido su voz, habría gritado pidiendo ayuda a seguridad. Sofía corrió a mi lado, me tomó la otra mano y se enfrentó en silencio a una furiosa Chloe. Tras un largo silencio, Sofía habló primero. ¿A dónde crees que vas con mi marido, Chloe? Hizo hincapié en la palabra, marido, pronunciándola con claridad para que Chloe no pudiera pasarla por alto. Chloe percibió el tono triunfal en la voz de Sofía, pero la ignoró con desdén. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de absoluta certeza. Díselo tú. ¿Con quién te vas? Para Chloe, era un hecho indiscutible que yo estaba perdidamente enamorado de ella. Así que, cuando me preguntó, nunca se le ocurrió que yo pudiera dar una respuesta diferente. Pero cuando se dispuso a llevarme, no me moví. Me miró y solo vio que yo negaba con la cabeza firmemente. Chloe, hoy es el día de mi boda. Si estás aquí para celebrarlo, eres más que bienvenida. Pero si tienes otros asuntos que tratar, quizá deberías irte. Al oír mis palabras, Sofía volvió a sonreír, mientras que la expresión de Chloe se desmoronaba. Liam dio un paso al frente con vacilación y tiró de la manga de Chloe. Chloe, ¿qué te pasa? ¿No es bueno que Ethan haya encontrado a alguien? ¿Por qué haces esto? No pronunció las palabras, intentando deliberadamente arruinarlo todo. Él estaba cerca y había escuchado toda la conversación. El comportamiento de Chloe era extraño. Armar un escándalo en la boda de su hermano no era propio de una hermana cariñosa. Era más bien como una mujer celosa viendo cómo el hombre que ama se casa con otra. Apartó a Chloe para dejarnos pasar. Pasen ustedes dos, nos dijo. No llegues tarde. No te preocupes por ella. Finalmente logré sonreír, asentí con la cabeza y tomé el brazo de Sofía mientras caminábamos hacia la ceremonia. Mientras tanto, Liam retuvo a Chloe. Ella no intentó detenernos de nuevo, pero sus ojos no se apartaron de mí ni un segundo. Liam vio la expresión de su rostro y un sentimiento amargo le invadió el pecho. Chloe, ¿estás enamorada de Ethan? Al oír la pregunta, Chloe reaccionó como si le hubieran tocado la fibra sensible, enfureciéndose al instante. ¿Cómo podría estar enamorada de él? Es que... Lo veo como a un hermano. ¿Cuánto tiempo lleva conociendo a esa tal Sofía? ¿Tiene idea de qué clase de persona es? No soporto verlo tomarse el matrimonio tan a la ligera. Tras decirlo, pareció creerse su propia excusa y dejó escapar un suspiro de alivio, aunque no sabía por qué había estado tan tensa. Al cabo de un momento, como si recordara algo, se giró hacia Liam y le rodeó los hombros con un brazo. Liam, no te hagas ideas equivocadas. Eres la única a la que he amado. Liam no dijo si le creía o no. Simplemente la miró fijamente. Tras un largo rato, Chloe empezó a sentirse incómoda bajo su mirada. Sin saber qué decir, desvió la vista hacia el hotel. Dentro, la celebración estaba en pleno apogeo. Se encontró caminando hacia la entrada. Liam se apresuró a seguirla adentro. Justo al entrar había una fotografía enorme. En la foto, Sofía y yo estábamos muy cerca, con sonrisas radiantes e íntimas. Por un momento, Chloe pareció aturdida. Ni siquiera recordaba la última vez que me había visto sonreír así. Pero tras la muerte de Liam en nuestra vida anterior, el odio la consumió. Aunque se casó conmigo, nunca me trató bien, solo pensaba en venganza y en atormentarme. Y desde aquel día, cada vez que la veía, no sentía alegría, solo miedo. Siguió a Liam hasta una mesa cualquiera, se sentó y empezó a beber enseguida. Liam intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde, así que la dejó en paz. Los demás en la mesa la miraron con extrañeza. Todos los demás estaban viendo la ceremonia. Ella fue la única que empezó a beber en cuanto se sentó. ¿Quién es? ¿La ex del novio? ¿Por qué está bebiendo tan rápido? No lo sé. Nunca oí que el heredero Reed tuviera una exnovia. No es una ex. Es la hija adoptiva. Siempre decían que la habían criado para ser su esposa, pero supongo que a ella no le interesaba.
Así que él encontró a otra. ¿Que no le interesaba? Por cómo bebe, no parece que no le interese. ¿Quién sabe? Los murmullos continuaban a su alrededor, pero Chloe los ignoraba por completo, sin siquiera notar cómo Liam palidecía a su lado. Mientras miraba al vacío, el oficiante en el escenario les indicó a los novios que se besaran. Levantó la vista justo a tiempo para verme levantar el velo de Sofía, dejando al descubierto su rostro sonrojado. La escena fue tan impactante que la mente de Chloe se quedó completamente en blanco. Sin pensarlo, gritó, «¡Esperen!». El público contuvo el aliento. El oficiante hizo una pausa incómoda. «Señora, ¿hay algún problema?». En el escenario, me quedé paralizada. Me giré y vi que era Chloe, y se me cayó el alma a los pies. Ya había montado un escándalo. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Me odiaba tanto? Incluso con esta segunda oportunidad, con Liam a salvo y a su lado, tenía que venir a perturbar mi paz. Fruncí el ceño. Mi voz denotaba impaciencia. «Chloe, ¿qué ocurre ahora?». Chloe abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Liam se apresuró a tomarle la mano, esbozando una sonrisa de disculpa. «Chloe ha bebido un poco de más. No está pensando con claridad. La llevaré a descansar un rato». Pero antes de que pudiera terminar, Chloe se soltó bruscamente, irrumpió en el escenario y me apartó de Sofía. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a casarte con otro? ¿Quién te dio permiso?». Estaba tan agitada que apenas podía hablar con coherencia, lo que parecía confirmar la excusa de Liam de que estaba borracha. Alguien entre la multitud le gritó a Liam que la sacara de allí para que no interrumpiera el beso. Liam esbozó una sonrisa forzada y comenzó a apartarla con firmeza. Sentí un nudo de pánico en el estómago. Si las personas equivocadas oían lo que decía, nuestras vidas volverían a enredarse. Luché por liberarme del agarre de Chloe hasta que Sofía se interpuso entre nosotras. Miré a Liam. «Liam, deberías llevarla a descansar. Estamos bien». Al final, Liam logró llevarse a Chloe. Quizás por fin había recuperado la cordura, porque en ese momento pareció darse cuenta de lo tonta que había sido. Así que siguió la corriente con la excusa de Liam, dejándose arrastrar fuera del pasillo como si fuera un borracho. Una vez que estuvieron fuera de la vista, dejó de fingir y le dijo a Liam, con un dejo de culpa en la voz: «Liam, lo siento. Bebí demasiado. No estaba pensando con claridad». Chloe realmente no sabía por qué había perdido el control de esa manera. Lo único que sabía era que, en ese momento, un solo pensamiento la había consumido. No podía dejar que besara a Sofía. Pero ahora, con la mente despejada, la invadió el arrepentimiento. Liam quería preguntarle a Chloe qué demonios le pasaba por la cabeza. No entendía por qué lo había hecho. Habían crecido juntos, provenientes del mismo orfanato. Liam siempre había creído que ella lo amaba. Por eso aceptó lo que sucedió aquella noche. Pero ahora se daba cuenta de que tal vez ella no sentía lo mismo. Quería preguntarle, pero temía la respuesta. En vez de eso, cambió de tema. «Estás borracha. Déjame llevarte a una habitación para que descanses». Chloe no se negó. Al ver las lágrimas en los ojos de Liam, lo abrazó. «Liam, no le des tantas vueltas a las cosas». Liam negó con la cabeza y no dijo nada más. Después de llevarla a una habitación, se marchó. Sola en la habitación, Chloe yacía en la cama, pensando en mí. Me había casado con Sofía ese mismo día, lo que significaba que esta noche estaría con ella. En realidad me había casado con otra persona. ¿De verdad la había superado? ¿Pero cómo era posible? La había amado tanto. Chloe no lograba comprender del todo sus propios sentimientos. Ella sabía que las cosas no debían ir así. ¿Por qué me casé con otra persona tan de repente? ¿Acaso seguía resentido por nuestro pasado? ¿O era solo una treta para darle celos porque estaba con Liam? ¿De verdad creía que le importaba con quién me casaba? ¡Qué ingenuo! Si quisiera jugar, me dejaría. A ella no le iba a importar. Con ese pensamiento, cerró los ojos con fuerza e intentó no pensar en mí.
Mientras tanto, después de la boda, regresé a nuestra nueva casa con Sofía. En nuestra nueva habitación, Sofía salió del baño después de ducharse e inmediatamente me sonrojé, cubriéndome la cara con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué saliste sin ropa? Murmuré. Sofía dejó escapar un pequeño, como si acabara de darse cuenta. Me vio tapándome la cara pero espiando entre mis dedos y se rió entre dientes. Costumbre. Además, ahora estamos casados. No es para tanto. Extendió la mano, apartó mis manos de mi cara y se acercó, mirándome a los ojos. Si te gusta, Ethan, puedes mirar todo lo que quieras. Tú también puedes tocar. Mientras hablaba, incluso tomó mi mano y comenzó a guiarla hacia su vientre. Nuestras miradas se encontraron y mi corazón se aceleró. Se me olvidó por completo lo que tenía que hacer. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, mi palma rozó su suave piel. Estaba fresca al tacto, probablemente por la ducha. Bajé la mirada y vi que mi mano descansaba sobre su estómago. Tosí con fuerza, retiré la mano bruscamente y me alejé tambaleándome unos pasos, con la mirada perdida, sin saber dónde mirar. Al verme completamente rojo, finalmente se apiadó de mí. Vale, solo bromeaba. Ethan, sé que aún no me aceptas del todo y no pasa nada. Ya te has casado conmigo. Tengo todo el tiempo del mundo para esperar el día en que te enamores de mí de verdad, el día en que seas completamente mía. Pensaba que, al casarme con otra persona, por fin podría convencer a Chloe de que realmente quería que ella y Liam fueran felices juntos, pero pronto descubrí que era terriblemente terca. Al día siguiente de nuestra boda, empecé a trabajar en la corporación Reed, preparándome para hacerme cargo de la empresa de mi padre algún día. Chloe se enteró de la noticia ese mismo día. No dijo nada, pero al día siguiente de empezar, me trasladó a su puesto de asistente personal. Quise negarme, pero luego lo reconsideré. Chloe había sido preparada toda su vida para ser la heredera y llevaba años al frente de la empresa. Podía aprender mucho más de ella que si tan solo anduviera a tientas. Jamás imaginé que, a los ojos de Chloe, mi aceptación significaría algo completamente distinto. En la oficina de la directora general, dejé el archivo que me había pedido sobre su escritorio y me giré para irme. Pero al girarme, una mano se extendió y me agarró la muñeca. Al instante siguiente, Chloe me atrajo hacia mí, llevándome a sus brazos. Ethan Reed, sabía que no te habías rendido. ¿No dijiste que me dejarías en paz? Entonces, ¿por qué estás tan ansioso por ser mi asistente? Me sobresalté e intenté apartarme de ella. Sus palabras me dejaron sin habla. ¿Desde cuándo trabajar en la empresa de mi familia era una treta para acercarme a ella? Respiré hondo y expliqué con paciencia, no estoy aquí para molestarte. Chloe, ya estoy casada. No me interpondré entre tú y Liam. Hice una pausa, aún molesta, y añadí con énfasis, si te preocupa tanto que me interponga, tú y Liam siempre podrían casarse, ¿sabes? Mis palabras hicieron que Chloe se quedara paralizada un instante, pero continué, pensando que era una gran idea. Te encanta Liam, ¿verdad? No te preocupes, te daré un regalo de bodas enorme. Golpeé los archivos sobre su escritorio. Bueno, ya entregué los documentos, así que me voy. Pero deberías reflexionar sobre lo que dije. Chloe claramente no se esperaba eso de mí. Simplemente me vio salir de su oficina sin decir una palabra más. Se recostó en su silla, con mis palabras resonando en su cabeza. Casarse con Liam. No sabía por qué, pero lógicamente, debería haber sido feliz. Debería haber ido directamente a ver a Liam y pedirle que se casara con ella. ¿Acaso no era eso lo que había deseado desde su vida anterior? Casarse con Liam y pasar el resto de sus vidas juntos. Pero llevaba tanto tiempo de vuelta, tanto tiempo para que eso sucediera. ¿Por qué no se le había ocurrido hasta que se lo mencioné? ¿De verdad lo había olvidado? ¿O lo había estado evitando todo este tiempo? Pero ahora que se lo había dicho, Chloe sintió que no hacer nada sería como admitir mi derrota. Con ese pensamiento, sacó su teléfono, buscó el contacto de Liam y le envió un mensaje. Se quedó mirando la pantalla durante un buen rato, pero no hubo respuesta. Chloe simplemente supuso que Liam estaba ocupado y no le dio más vueltas. No tenía ni idea de que,
Al otro lado de la línea, Liam estaba mirando el repentino mensaje, igual de atónito. Liam, casémonos. Ni una sola palabra más, solo una simple declaración. Antes, se habría alegrado muchísimo. Pero ahora, ni siquiera podía estar seguro de que lo dijera en serio. Cuando era más joven, como la mayoría de los chicos, había imaginado su futuro, conocer a su princesa ideal, planear una propuesta de matrimonio sorpresa y una boda por todo lo alto. Liam, por supuesto, también lo había pensado, sobre todo porque supuestamente la mujer que amaba le correspondía. Él era trabajador y exitoso, y su novia era rica y guapa. Sin embargo, la propuesta con la que había soñado incontables veces resultó ser menos romántica que la de cualquier pareja común. Nada de sorpresas románticas, ni flores, ni anillo de diamantes, ni arrodillarse. Solo un frío e impersonal mensaje de texto, casémonos. No podía verle la cara, pero estaba seguro de que su estado emocional en ese momento no era nada comparado con su arrebato en la boda de Ethan. Liam forzó una sonrisa, pero una lágrima cayó sobre la pantalla de su teléfono. La secó rápidamente. Tras una larga pausa, respondió, fingiendo que acababa de verlo. ¿Eso es todo? No parece una propuesta muy sincera. Envió el mensaje, pero no obtuvo respuesta. Soltó una risita autocrítica, se secó las lágrimas y trató de consolarse. Es que no entiende estas cosas, pensó. No pasa nada. Mientras su corazón esté conmigo, nada más importa, ¿verdad? Guardó el teléfono y apartó todo de su mente, fingiendo que nunca había pasado. Esa noche, después del trabajo, aún pensando en el mensaje, Liam se dirigió al edificio de Red Corporation. Le escribió a Chloe para decirle que iba para allá, pero ella no respondió. Probablemente no lo había visto. Cuando él se acercaba al edificio, yo justo salía por la puerta principal. Sofía me esperaba afuera para llevarme a casa. Cuando me vio, rápidamente me puso un abrigo sobre los hombros, me tomó de la mano y me condujo hasta el coche. Por alguna razón, Liam se detuvo en seco, observándonos desde lejos mientras nos marchábamos. No se movió hasta que nuestro coche arrancó. Luego siguió hacia el edificio. Subió en el ascensor hasta la oficina del director general. Al abrir la puerta, no encontró a Chloe en su escritorio, como esperaba. En cambio, estaba de pie junto al ventanal, fumando, con la mirada fija en algo abajo. Estaba tan concentrada que ni siquiera se dio cuenta de que él entraba. Él se acercó y siguió su mirada. Ella miraba fijamente el mismo lugar donde Sofía y yo habíamos estado, de la mano. Estás muy preocupada por tu hermano, comentó, y luego se volvió hacia ella. Pero Chloe, no tienes por qué preocuparte. La señora Reed eligió personalmente a Sofía para Ethan, y parecían llevarse bien. De verdad, no tienes por qué ser tan dura con él. La voz repentina a su lado hizo que Chloe diera un respingo. Se giró, vio que era Liam y esbozó una leve sonrisa. ¿Qué haces aquí? Liam fingió no notar su incomodidad y señaló su teléfono. Te envié un mensaje. Supongo que no lo viste. Chloe sacó su teléfono y vio que, efectivamente, le había escrito antes. Y no solo eso, sino que también había respondido a su propuesta de matrimonio de esa misma tarde. Se aclaró la garganta para disimular su vergüenza y se disculpó. Lo siento, estaba muy ocupada con el trabajo, no lo vi. Recordando su respuesta sobre su falta de sinceridad, lo abrazó y le preguntó, dijiste que no era sincera. Entonces dime, ¿qué sería? Al final, Liam no le respondió. Simplemente le dijo que lo averiguara por sí misma. El tema quedó zanjado y ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Un mes después, fue mi cumpleaños. Como era mi primer cumpleaños desde que nos casamos, Sofía se lo tomó muy en serio. Pasó toda una semana ocupada con los preparativos de la fiesta, tan ocupada que apenas tuvo tiempo para mí. Después del trabajo, recibí otro mensaje de Sofía diciendo que probablemente no podría venir a buscarme. Suspiré. No era una niña. No tenía por qué venir a buscarme todos los días. Abrí la aplicación de Uber para pedir un viaje a casa, pero de repente un elegante coche de lujo negro se detuvo frente a mí. Sube, te llevo. En cuanto vi que era Chloe, la sonrisa se me borró del rostro.
Fruncí el ceño. No, gracias, Chloe. Voy a pedir que me lleven. Pero ella me miró fijamente con una intensidad sombría, dejando claro que no se iría hasta que yo subiera. Resignado, no tuve más remedio que ceder. Chloe iba en el asiento trasero. Como no quería sentarme con ella, me dirigí a la puerta del copiloto. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Apretó los labios, con el rostro marcado por el fastidio. Siéntate atrás. Esas dos palabras fueron una orden, no una petición. Respiré hondo un par de veces para calmar mi ira, luego abrí la puerta trasera y entré. La cerré de golpe, una última muestra de mi frustración. ¿Qué pasa? ¿De qué vienes a advertirme esta vez? Chloe parecía genuinamente confundida por mi pregunta. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Mi resentimiento estalló. Resoplé. ¿De verdad hace falta preguntar? Señora CEO, desde que regresó, ¿me ha buscado alguna vez para algo más que advertirme que no me entrometa entre usted y Liam? Le he dicho 1000 veces que ya la superé. Incluso estoy casado, pero sigue convencida de que trama algo. Me contuve de decirlo todo por respeto a la conductora que iba al volante. Respiré hondo de nuevo, intentando controlar mi ira. Dime, ¿cómo he conseguido ofenderos a ti y a Liam esta vez? Chloe guardó silencio un instante. Quería discutir, pero al recordar nuestros últimos encuentros, se dio cuenta de que tenía razón. El conductor nos oyó discutir y miró por el retrovisor, pero la mirada gélida de Chloe lo hizo apartar la vista rápidamente y concentrarse en la carretera. Tras una larga pausa, Chloe por fin dio con una excusa. Esta vez, de verdad necesito tu ayuda con algo. Me observaba atentamente mientras hablaba, como si temiera no captar la más mínima reacción. Quiero pedirle matrimonio a Liam. Dice que tiene que ser sincero y la verdad es que no sé cómo hacerlo. ¿Puedes ayudarme? En cuanto lo dijo, me vio quedarme paralizada un instante. Pero al momento siguiente, suspiré aliviada e incluso le sonreí, sin mostrar la tristeza que parecía esperar. Felicidades, Chloe. Me alegra que por fin te hayas decidido. Mientras hablaba, miré por la ventana. Ya casi llegábamos a casa de Sofía. Le dije al conductor que parara y, para su sorpresa, salí del coche. Cerré la puerta y la saludé por la ventanilla. En cuanto a la propuesta, llámame si tienes alguna pregunta. Tengo que irme ya o Sofía se preocupará. Les saludé con la mano por última vez y me alejé. Chloe no tenía motivos para detenerme, así que solo pudo verme alejarme. Pero entonces me detuve de repente. Frente a mí estaba Sofía, con el rostro radiante de calidez. Señora, ¿nos vamos?, preguntó el conductor, observando su expresión en el retrovisor. Al ver que su rostro se ensombrecía, su voz se apagó. Chloe le dijo al conductor que saliera y luego se sentó ella misma al volante. Pero no arrancó. Se quedó allí sentada, mirándonos fijamente a Sofía y a mí, con una mirada tan intensa que parecía capaz de atravesarnos con el fuego. La invadió una furia celosa. Apretó el volante con fuerza y pisó el acelerador a fondo. Delante del coche, Sofía y yo estábamos completamente absortas en nuestros pensamientos. Ella caminaba por el lado más cercano a la calle. Naturalmente, me tomó de la mano cuando empezamos a caminar hacia la casa. Apenas habíamos dado unos pasos cuando oímos el ruido de un coche acelerando bruscamente. Me giré, cegado por el intenso resplandor de los faros. Lo único que vi fue una pared de luz blanca. Al instante siguiente, oí el grito de terror de Sofía. Ethan. Se oyó un golpe sordo y desagradable. Un dolor punzante me atravesó al caer al suelo. Pero Sofía había logrado apartarme parcialmente, así que aún estaba consciente cuando caí al pavimento. Sofía me sujetó, con las manos temblando mientras llamaba al 911. Tenía la mirada fija en el coche que me había atropellado. El conductor no huyó, pero cuando la persona salió del coche, a Sofía se le heló la sangre. Era Chloe. Sus pasos parecían un eco de los latidos frenéticos de mi corazón, como si se acercara un demonio. En ese instante, el recuerdo de haber sido arrojado a los barrios bajos para ser torturado hasta la muerte inundó mi mente. Mi primer instinto fue huir, pero Sofía estaba en mis brazos, impidiéndome el paso.
Solo pude observar cómo se acercaba lentamente, con los ojos llenos de una emoción que no lograba descifrar. Su voz era un susurro bajo, como la de un demonio. Ethan, es hora de que vuelvas a casa conmigo. Negué con la cabeza, con lágrimas que corrían por mis mejillas. Sofía estaba cubierta de sangre. Intentó decirme que no tuviera miedo, pero estaba tan débil que apenas podía levantar la mano. El movimiento de Sofía llamó la atención de Chloe. Me miró de arriba abajo y soltó una risa suave y escalofriante. Casi me había olvidado de ti. No me atreví a pensar en el significado de sus palabras. No podía correr con Sofía herida, así que lo único que pude hacer fue abrazarla fuerte, con lágrimas corriendo por mis mejillas y la mirada fija en Chloe, observando cada uno de sus movimientos. Pero Chloe no hizo nada más. Simplemente se quedó allí, esperando conmigo a que llegara la ambulancia. 10 minutos después, llegó la ambulancia. Los paramédicos subieron a Sofía a una camilla y la llevaron rápidamente al hospital. Chloe siguió a la ambulancia hasta el hospital. Los médicos llevaron a Sofía al quirófano y me quedé esperando afuera sola. Cuando apareció Chloe, con su habitual calma y despreocupación, se me encogió el corazón. Me acarició la cabeza y me sonrió con dulzura. Ethan, no te preocupes. Como conductora responsable, es mi deber comprobar la situación. Se sentó a mi lado, manteniendo un tono despreocupado. No te preocupes, la familia Reed puede pagarlo. Ya he pagado sus facturas médicas, lo suficiente para cubrir toda su recuperación. Así que ahora, Ethan, es hora de que vengas a casa conmigo. La miré horrorizada. Me puse de pie de un salto y la encaré. En ese instante, era la misma Chloe de mi vida pasada, la que había ordenado que me arrojaran a los barrios bajos. Temblaba sin control, pero lo único que podía pensar era en escapar. Chloe, eres una asesina. Casi matas a mi esposa, ¿y esperas que vuelva a casa contigo? Chloe negó con la cabeza. Te equivocas. Ella no está muerta. Nunca quise que muriera. Solo quiero que renuncie a su matrimonio contigo. No podía creer lo que oía. ¿Renunciar a mi matrimonio? ¿Por qué? Chloe, Liam murió por mi culpa, y me torturaste durante años. Pero ya está de vuelta, sano y salvo, y ya no te molesto. ¿No estabas a punto de proponerle matrimonio? ¿Por qué te comportas así? La discusión no duró mucho. Terminé desmayándome. Mientras Chloe me noqueaba y me alzaba en brazos, un último pensamiento cruzó mi mente. ¿Esta vez, Sofía y yo íbamos a ser destruidas por ella? Cuando desperté, era la tarde siguiente. Miré a mi alrededor. La habitación me resultaba completamente desconocida. Por los muebles, supe que no era un hospital. Recordando que Chloe me había traído, suspiré. Esta tenía que ser una de sus propiedades. También me había aprisionado en nuestra vida anterior, pero fue para torturarme por venganza. No entendía por qué estaba tan empeñada en traerme aquí esta vez, sobre todo después de que ya la había dejado ir. Justo cuando pensaba esto, oí un ruido en la puerta. Me giré y vi a Chloe, impecablemente vestida. Al verme despierta, se acercó y se sentó en el borde de la cama, sonriendo dulcemente. ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes? Aparté la mirada con expresión fría. No respondí a su pregunta. Conocía bien la personalidad de Chloe. Ahora que me tenía allí, no me dejaría ir fácilmente. A Chloe no pareció importarle mi actitud, ni siquiera la mirada de absoluto asco que le dirigí. Tomó un mechón de mi cabello de la almohada y lo acarició suavemente. Justo cuando creía que el silencio sería eterno, empezó a hablar, mitad para mí, mitad para sí misma. Ethan, probablemente no me creas, pero a quien amo eres tú. A mí también me costó mucho aceptarlo. Siempre pensé que era Liam. Mi rabia cuando murió en nuestra vida pasada, pensé que era amor. Por eso me vengué de ti, te torturé, hice de tu vida un infierno. Quería que sintieras mi dolor, pero nunca quise que murieras. Su voz se quebró. Nunca quise que murieras. Ese día de nuestra vida pasada, estuve observando todo. Solo quería asustarte. Nunca pensé que te suicidarías.
Después de tu muerte, me vengué. No perdoné a nadie que te hubiera hecho daño. Habló con tanta emoción, pero yo no sentí nada. Me incorporé y la miré. ¿Te vengaste de mí? ¿No perdonaste a nadie que me lastimó? Pero quien más me lastimó, Chloe, fuiste tú. El aire en la habitación se quedó en silencio. Tras un largo rato, se rió. Sí, a quien más daño te hice fue a ti. Por eso la última persona que maté fui yo misma. Verás, Ethan, haría cualquier cosa por ti. Al mirar los ojos oscuros de Chloe, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese instante, comprendí con absoluta claridad que la Chloe que había regresado de entre los muertos era una lunática. Una completa lunática. En nuestra vida anterior, llevó a mi madre al suicidio y presenció cómo me arrojaban a los barrios bajos para torturarme hasta la muerte. En esta vida, podría criticar a Sofía sin inmutarse, encerrarme y soltar semejante disparate. ¿Qué no haría? Reprimí mi miedo, intentando no parecer aterrorizada. Justo cuando iba a hablar, sonó la alarma de su teléfono. Lo miró. Era una alarma que ella había puesto. Hora de cenar. ¿Quieres cenar abajo? ¿O prefieres que suba? Al ver mi mirada silenciosa, decidió por mí. De acuerdo, lo mencionaré. Sin esperar reacción, Chloe bajó directamente las escaleras. Una vez que se fue, me tranquilicé, me levanté de la cama y comencé a buscar cualquier posible vía de escape. Pero las ventanas estaban selladas, había guardias en la puerta e incluso me había quitado el teléfono. Estaba completamente incomunicado. No tenía ni idea de cómo estaba Sofía. ¿Se pondría histérica si supiera que Chloe me había llevado? Me quedé junto a la ventana, mirando al jardín, y por primera vez me arrepentí de haber involucrado a Sofía en el lío de la familia Reed. La puerta se abrió de nuevo y Chloe entró con una bandeja de comida. Al verme junto a la ventana, una mirada oscura brilló en sus ojos. ¿Por qué seguía queriendo escapar? ¿Por qué no podía simplemente quedarme a su lado obedientemente? Sentí su presencia en cuanto entró en la habitación. La mansión estaba llena de su personal. No tenía necesidad de ser sigilosa. Pero cuando me giré, su expresión era serena de nuevo, como si nada hubiera pasado. Me llamó con dulzura, le pedí al chef que preparara tus platos favoritos. Ven a comer. Si no te gusta, pediré que preparen otra cosa. Negué con la cabeza y me senté a la mesa en silencio. No rechacé la comida. Necesitaba fuerzas para encontrar la manera de salir de allí. Chloe aún tenía que dirigir la corporación Reed. No podía quedarse allí para siempre. Al tercer día de mi encarcelamiento, empezó a aparecer cada vez menos. Finalmente, la noticia de mi desaparición se convirtió en un gran problema, porque desaparecí justo después del accidente de Sofía. Al principio, todos supusieron que simplemente me estaba quedando con ella en el hospital. No fue hasta que Sofía empezó a recuperarse y preguntó dónde estaba que alguien se dio cuenta de que llevaba días desaparecida. A medida que la situación se agravaba, el médico de Sofía recordó de repente haberme visto con la conductora que había provocado el accidente. No sabía qué había pasado después, pero había oído de otras personas que yo había estado discutiendo con la mujer. No sabía si ambos sucesos estaban relacionados, pero era una pista. Por suerte, Sofía había estado consciente tras el accidente y sabía quién era el conductor. Con esa información, la búsqueda cobró impulso rápidamente. Sofía pronto descubrió que Chloe había estado visitando con frecuencia una villa recién comprada, así que la siguió en secreto hasta allí. Ese día, nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana de la villa, confirmando que yo estaba dentro. Una vez que supo que me tenían cautiva y dónde estaba, el resto fue sencillo. Sofía fue directamente a la policía y los condujo hasta la villa. El personal de la villa, por supuesto, no pudo detener a la policía. Solo pudieron observar cómo me rescataban, y durante el interrogatorio, confesaron todo sobre mi cautiverio. Ese mismo día llevaron a Chloe a la comisaría, pero dada su posición y nuestro parentesco, todo el asunto se encubrió discretamente. Chloe no estuvo ni una hora en la comisaría antes de salir, completamente perjudicada. Para mí, lo único positivo de todo este calvario fue que mi madre por fin se dio cuenta del riesgo que suponía apostar el futuro de la empresa a una hija adoptiva.
Si Chloe tenía malas intenciones, podía llevarse todo lo que poseía la corporación Reed, y no podríamos impedirlo. La familia Reed, ahora solo mi madre y yo, no estaba en posición de detenerla. Pero este secuestro demostró que no se podía confiar en ella. Una hija adoptiva, al fin y al cabo, no era una verdadera heredera de la familia Reed. Sus intereses no eran los nuestros. Esta fue la primera vez que mi madre se comprometió de verdad a ayudarme a recuperar el control de la corporación Reed. Pero estábamos empezando de cero. El control de Chloe sobre la empresa era absoluto, y recuperarla no sería fácil. Cuando regresé a casa de Sofía, aún estaba conmocionada, pero pensé que, tal como estaban las cosas, lo peor ya había pasado. En la oficina, hice todo lo posible por evitar quedarme a solas con Chloe. Pensé que con eso bastaría para evitar que se repitiera lo del pasado, pero olvidé que no era la única a la que podía atacar. Durante una semana entera, vi a Sofía llegar a casa estresada y triste. Una nube de tristeza parecía envolverla. Esa noche, le llevé una taza de café a su estudio, estaba frunciendo el ceño frente a su portátil, tecleando furiosamente. Le di el café y me incliné hacia ella, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Pasa algo? Últimamente te noto muy deprimida. Sofía tomó el café y me dio las gracias, pero evadió mi pregunta. Solo un problemilla en el trabajo. No es nada. Yo me encargo. Sabía que no era tan sencillo, o no habría estado tan desanimada durante días. Pero si ella no quería hablar del tema, no iba a presionarla. De todos modos, pronto descubrí el motivo. Era Chloe. Me enteré por casualidad. Estaba dejando un archivo en su oficina, pero cuando entré, ella no estaba. Suspiré aliviada, dejé el expediente en su escritorio y me di la vuelta para irme. Pero entonces oí su voz débilmente desde la habitación contigua. En cuanto te divorcies de Ethan, podré poner fin a la presión sobre la familia Chen. Pero si insistes en ser tan terco, no me importará hacer que tu familia desaparezca de Los Ángeles para siempre. Hago lo que digo. Estoy seguro de que a estas alturas, tu familia entiende mi poder y mis métodos. Al oír esto, me llené de rabia, pero no irrumpí ni interrumpí. En mi situación, lo único que podía hacer era empezar una pelea, lo cual no serviría de nada. Simplemente me parecía injusto que los recursos de mi propia familia se usaran para atacar a la gente que me importaba. Pero eso solo reforzó mi determinación. Tenía que actuar con mayor rapidez para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Salí de su oficina. Pasé un día más como asistente y al día siguiente renuncié. Sabía que si seguía por ese camino, tendría que esperar a que Chloe expulsara a la familia Chen de Los Ángeles, o a que muriera, antes de tener alguna posibilidad de recuperar mi empresa. Tenía que acceder al núcleo del negocio si quería destituirla pronto. Tras finalizar mi traspaso de información, empaqué mis cosas, fui al estacionamiento, miré la hora, compré 2 almuerzos y conduje hasta la sede del grupo Chen. Necesitaba tener una conversación seria con Sofía sobre nuestro matrimonio, que había comenzado con falsas pretensiones, y sobre qué haríamos después. Cuando llegué a su oficina con la comida, Sofía aún estaba trabajando. La llevé hasta una mesita y le serví la comida. No puedes trabajar para siempre. Tienes que cuidarte. Primero come. Después puedes trabajar. Mi repentina aparición la sorprendió y la confundió. ¿No deberías estar trabajando? ¿Qué haces aquí? No oculté nada. Le dije que había renunciado. Entonces, antes de que pudiera hacer más preguntas, le di un bocado. Vale, come primero. Hablamos después. Sofía se quedó en silencio, observándome comer. Un repentino presentimiento de pavor la invadió. Después de terminar de comer, fui la primera en hablar. Sofía, ¿has considerado el divorcio? Su presentimiento se confirmó. La mano de Sofía se quedó paralizada en el aire. Por un instante, olvidó respirar. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Ethan, ¿por qué sacas esto a colación de repente? Suspiré. Escuché la llamada de Chloe. La que te dijo que te divorciaras de mí. A eso se debía toda esta presión sobre su empresa, ¿no? No sabía que elegiría, a su familia o a mí. Si quería el divorcio,
no me opondría. Pero si decidía apoyarme, no la defraudaría. Al menos, no me convertiría en una carga para su familia. Pensé que al menos necesitaría un momento para reflexionar. Pero en cuanto terminé de hablar, me abrazó con fuerza. Apoyó la barbilla en mi hombro y me apretó contra ella. ¿Acaso no te lo he dejado claro? Ethan, te quiero. Quiero estar contigo. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Soy Chloe. Su poder proviene de la empresa de tu familia. No hay nada que temer. Así que, por favor, Ethan, no me rechaces. No era la primera vez que Sofía me confesaba sus sentimientos. Durante los 3 años que me cortejó, me lo dijo muchas veces. Cuando nos vimos en nuestra primera cita, me dijo que aún sentía algo por mí. Pero en mi mente, siempre había supuesto que sus sentimientos hacia mí no eran tan profundos. Pero ahora, sintiendo la humedad de sus lágrimas en mi hombro, finalmente me di cuenta de que me había equivocado. Tú. Parpadeé, y mis propios ojos comenzaron a humedecerse. Quizás fuera porque había desperdiciado gran parte de mi vida con Chloe, y porque mi vida anterior había terminado de forma tan horrible que, incluso ahora, renacido, seguía sintiéndome indigno. La familia Reid había criado a Chloe para que fuera mi esposa, pero nunca tuvieron la intención de que yo me hiciera cargo de la empresa. Nunca me habían elegido de verdad, así que jamás imaginé que alguien me elegiría tan completamente y sin dudarlo. Una sonrisa sincera iluminó mi rostro. De acuerdo, no te rechazaré. Afrontaremos lo que venga. Juntos. Al oír mi promesa, Sofía finalmente suspiró aliviada. Pero ella seguía sujetándome con fuerza, como si temiera que desapareciera en cuanto me soltara. Tras un largo rato, volví a hablar. ¿Puedes soltarme un poco? Me estás aplastando. No puedo respirar. Rápidamente me soltó y retrocedió. Al ver que mis ojos también estaban rojos, pensó que me había lastimado y comenzó a disculparse profusamente. Pero extendí la mano, tapándole la boca con una y rodeándole la nuca con la otra, atrayéndola hacia mí. Al instante, le di un beso fugaz y ligero en el rabillo del ojo. El rostro de Sofía se puso rojo como un tomate. Tartamudeó, incapaz de articular una frase completa. Sofía, me has dicho tantas veces cómo te sientes, y creo que nunca te he respondido de verdad. Sostuve su mirada, la mía firme e inquebrantable. Pero quiero decirte ahora, Sofía Chin, que yo también te amo. El rostro de Sofía aún estaba sonrojado, pero ahora, al oír mis palabras, sus ojos brillaban como estrellas. Entonces, todo había valido la pena. Ethan, qué feliz estoy. Por fin llegó este día. Después de aclarar las cosas, Sofía y yo volvimos a centrarnos en nuestro trabajo. Ella se centró en estabilizar la empresa familiar, y yo en recuperar lo que era mío. Chloe tardó una semana en enterarse de que había renunciado a la corporación Reed. Al principio, simplemente supuso que la estaba evitando por nuestro último encuentro. No fue hasta que se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo fuera y preguntó a alguien que supo que ya había renunciado. Furiosa, Chloe tiró todo lo que tenía sobre su escritorio de un solo golpe. El estruendo que resonó tras la puerta entreabierta de su oficina hizo temblar a los empleados que estaban cerca. Tras un largo rato, cesó el estruendo. La puerta de la oficina se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, silenciándolo todo. Dentro, los ojos de Chloe estaban oscuros. Miró el nombre Liam, que brillaba en la pantalla de su teléfono, y soltó una risa repentina y áspera. Ethan Reed, ¿de verdad crees que no puedo vivir sin ti? Y contestó al teléfono con voz de repente suave y dulce. Liam, ¿está todo bien? No estuve mucho tiempo fuera de la corporación Reed. La empresa era el fruto de la vida de mi padre. No iba a entregársela sin más. Esta vez, regresé como su igual, y comenzamos a competir oficialmente. Chloe parecía haber perdido la fe en mí. Centró su atención en su relación con Liam, e incluso empezaron a circular rumores de que se comprometerían en 3 meses. Hacía grandes demostraciones públicas de afecto. Un espectáculo de fuegos artificiales en toda la ciudad en su honor. 9.999 rosas importadas traídas en avión solo para él. Una confesión escrita en el cielo por miles de drones.
Sus declaraciones públicas de amor por Liam se convirtieron en la comidilla de la ciudad. Pero al final de un artículo, un comentario decía, si no recuerdo mal, ¿no es esta la misma mujer que secuestró a su hermano hace un tiempo? El comentario no duró mucho, fue borrado rápidamente. Cuando el autor original vio que su comentario había desaparecido e intentó volver a publicarlo, descubrió que su cuenta había sido suspendida, lo que le enfureció. Liam nunca vio el comentario. No sabía mucho de lo que había sucedido antes. Lo único que sabía era que, durante un tiempo, Chloe había estado distante. Y ahora, de repente, lo colmaba de afecto. En cuanto al compromiso, en realidad no había dado su consentimiento. Liam no sabía qué pasaba por la cabeza de Chloe, pero de algo estaba seguro. Ella no quería casarse con él de verdad. Él tampoco quería casarse en circunstancias tan confusas. Chloe esperaba mi reacción. Desde el momento en que regresé a la empresa como vicepresidente, contratando tutores para que me enseñaran a gestionar los asuntos corporativos y a manejar las crisis, supo lo que planeaba. Cuando se dio cuenta de que mi intención era recuperar la empresa, no enfrentándola directamente, sino compitiendo con ella, sintió un amargo resentimiento oculto tras su ira. Ni siquiera ella entendía cómo habíamos llegado hasta allí. 3 meses después, la fiesta de compromiso de Chloe y Liam se celebró según lo previsto. Tuvo lugar en el hotel más lujoso de la ciudad y la lista de invitados era un auténtico quién es quién de la alta sociedad. Como era la fiesta de compromiso de mi hermanastra, Sofía y yo, por supuesto, asistimos. Aunque nuestros dos grupos estaban enfrascados en una feroz competencia por la atención de los invitados, todos mostramos una imagen de armonía ante el público. El salón de baile era un hervidero de actividad, con gente intercambiando charlas educadas y triviales. Cuando Chloe y Liam hicieron su entrada, la multitud los ovacionó. Nunca me han gustado este tipo de eventos. Antes, me habría bastado con esconderme en un rincón, pero ya no. Seguí a Sofía mientras se movía entre las figuras influyentes de la sala, aprendiendo a desenvolverse en ese entorno social. Algunos, conscientes del conflicto entre los Reed y los Chin, tomaban partido discretamente. Era una fiesta de compromiso donde cada uno tenía sus propios intereses y buscaba su propio beneficio. Cuando la fiesta estaba terminando, el humo comenzó a llenar el aire. Al principio, nadie le prestó atención, pero a medida que el humo se hacía más denso, un grito resonó desde la puerta: ¡fuego! ¡Corran todos! En un instante, todo el salón de baile se sumió en el caos. La gente se agolpó hacia las salidas, creando un embotellamiento caótico en las puertas que solo empeoró la situación. En la confusión, Sofía y yo quedamos separadas por la multitud. Me abrí paso hacia la salida, gritando el nombre de Sofía. Pero entonces, lejos de la salida, la vi atrapada con Chloe y Liam. No sé cómo terminaron todos juntos, pero me detuve en seco y corrí de vuelta al salón de baile. Sofía, por aquí. Sofía corrió hacia mí, frunciendo el ceño al verme regresar por ella. ¿Por qué volviste? Es demasiado peligroso. No había tiempo para explicar. Miré a Chloe y a Liam, pero no dije nada, solo tomé la mano de Sofía para ponerla a salvo. El humo denso nos hacía toser y ahogarnos. Entre la bruma, alcancé a ver una viga del techo que crujía bajo el peso del fuego. Sin pensarlo 2 veces, aparté a Sofía de la zona de peligro. Estaba a punto de darme la vuelta y gritar para advertirles cuando la viga se desplomó, ocultando a Chloe y Liam tras una pared de fuego. No pude ver qué les había pasado. Tras dudar un instante, decidí no arriesgarme y seguí tirando de Sofía hacia la salida. Solo cuando nos topamos con el equipo de rescate les dije que había 2 personas más atrapadas dentro. El incendio fue repentino, pero gracias a la rápida respuesta, hubo pocas víctimas. Liam quedó atrapado en el interior, pero la viga cayó a cierta distancia de él, por lo que resultó prácticamente ileso. Además de algunas heridas leves por la estampida inicial, Chloe, que fue golpeada por la viga al caer, fue la más gravemente herida. En el hospital, tras recibir tratamiento para sus heridas leves, Liam fue a la habitación de Chloe. La miró inconsciente y suspiró. Parecía que él y Chloe no estaban destinados a estar juntos. De cara al mundo exterior, parecía que Chloe estaba enamorada de él, pero él sabía que todo era una farsa. El shock y el cansancio del día lo invadieron de repente, y se quedó dormido con la cabeza apoyada en el borde de la cama de ella.
Liam permaneció a su lado durante 3 días antes de que ella finalmente comenzara a despertar. Ethan, dijo ella con voz ronca, un susurro apenas audible. Habría sido fácil que no la oyera si no hubiera estado tan atenta. Pero Liam la había estado observando con atención y la oyó claramente. El nombre Ethan lo golpeó como un mazazo, dejándolo pálido como la muerte. ¿Ves? Aunque la dejé atrás en el incendio, mi nombre fue lo primero que pronunció al despertar. Chloe abrió los ojos. Un dolor insoportable le atenazaba el torso, pero de cintura para abajo no sentía nada. Parecía ajena a esta extraña desconexión, con la mirada recorriendo la habitación en busca de alguien. Pero miró, y aparte de un Liam pálido junto a su cama, no había nadie más. Sus ojos se posaron en Liam, pero cuando habló, su pregunta no era sobre él. ¿Dónde está Ethan? ¿Se lastimó? Liam negó con la cabeza, le dio un sorbo de agua y luego respondió, está bien. Al oír que yo estaba bien, Chloe finalmente se tranquilizó. Tras un momento de silencio, pareció recordar que Liam estaba allí y preguntó, ¿él? ¿No ha estado aquí? No mencionó su nombre, pero Liam supo enseguida a quién se refería. Negó con la cabeza. Chloe no insistió. En cambio, preguntó, ¿mis piernas? ¿Qué les pasó a mis piernas? Liam guardó silencio un largo rato, con los ojos enrojecidos mientras miraba hacia sus piernas. Estaban ocultas bajo la manta blanca del hospital, pero había visto las heridas. Cuando la sacaron de debajo de la viga, el peso y el fuego ya habían convertido sus piernas en una masa sanguinolenta y destrozada. Tras la cirugía, los médicos le dijeron que el daño era demasiado grave. Los nervios estaban destruidos. Sería prácticamente imposible que volviera a caminar. Liam dudó si debía decirle la verdad en ese momento. Sería demasiado cruel decirle, justo después de que despertara del coma, que tal vez nunca volvería a caminar. ¿Para alguien tan orgullosa y exitosa como Chloe? Vaciló, pero entonces recordó los últimos meses, como lo había utilizado como un peón en su juego. Decidió decirle la verdad. Después de todo, nunca había considerado lo cruel que era para él, su novio de tantos años, ser utilizado como un instrumento para provocar al hombre del que se había enamorado repentinamente. Él frunció los labios y le contó todo. Los médicos dijeron, los nervios de sus piernas están gravemente dañados. Puede que nunca vuelvas a caminar. Chloe lo miró atónita. Jamás se lo había imaginado. ¿No volvería a caminar jamás? Incrédula, hizo un esfuerzo por incorporarse, ignorando el dolor punzante, y apartó la manta. Se quedó mirando sus piernas, completamente envueltas en gasa blanca. Con mano temblorosa, las tocó, pero no sintió nada. Por mucho que presionara, la única sensación que su cerebro registraba era la de sus propios dedos contra las vendas. Temiendo no presionar lo suficiente, empezó a golpearse las piernas con los puños una y otra vez, pero seguía sin sentir nada. Liam corrió a detenerla. Chloe, no hagas esto. Tienes que ser fuerte. Creo en ti. Aunque no puedas caminar, seguirás siendo la misma Chloe brillante. La abrazó, sollozando. Pero donde ella no podía ver su rostro, la expresión de Liam era completamente serena. Chloe, de ahora en adelante tendrás que afrontar tu vida sola. Mi único deseo para ti es que encuentres la fuerza para seguir adelante. Y Chloe, en sus brazos, miró fijamente hacia la puerta, por donde pasaron dos figuras apoyándose la una en la otra. En ese momento, su mundo se derrumbó. Fuera de la habitación estábamos Sofía y yo, allí para su cita de seguimiento. Aquel día había mucho humo. En su pánico, cuando corrí de vuelta al fuego, Sofía había inhalado algo de humo y llevaba días con la garganta ronca. Aunque insistía en que estaba bien, yo seguía preocupada y la llevé a otra revisión. Solo me tranquilicé cuando el médico confirmó que estaba bien y que solo necesitaba unos días más de descanso. ¿Ves? Te dije que estaba bien, dijo Sofía con un dejo de exasperación. Iba a decir algo más, pero le puse un dedo en los labios. De acuerdo, el médico dijo que no es nada grave, pero también dijo que tienes que guardar reposo vocal unos días. Sabía que estaba exagerando y sentí como me sonrojaba. Al ver mi vergüenza, Sofía dejó de hablar e hizo un gesto con la cabeza, como diciendo, vale,
vale, ya me callo. La puerta de la habitación del hospital estaba entreabierta y nuestra conversación se escuchó claramente dentro. Liam se puso de pie. Con solo una mirada a la cara de Chloe, supo lo que estaba pensando. No dijo nada, pero caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los nuestros. Nos habíamos girado al oír la puerta. Liam se hizo a un lado, dejando ver a Chloe dentro de la habitación. Ya que estás aquí, dijo, puedes pasar. Su mirada triste se posó fugazmente en las piernas de Chloe. Se volvió hacia nosotras, pero sus palabras iban claramente dirigidas a mí. Se lastimó las piernas. Los médicos dicen que tal vez nunca vuelva a caminar. Quiere verte. Tú también. Fuisteis hermanos durante tantos años. Ve a hablar con ella. Consuélala. Dicho esto, pasó junto a nosotros y salió de la habitación, dejándonos solos. Me quedé en la puerta, mirando a Chloe en la cama, con los ojos rojos e hinchados. Nos miramos en silencio durante un largo rato antes de que finalmente entrara. Sofía me siguió de cerca, con la mirada fija en Chloe, con una sospecha evidente. A Chloe le pareció casi ridículo. Aún en su estado actual, seguíamos muy a la defensiva con ella. ¿Debía estar contenta? ¿O debía sentirse patética? Pero no le prestó atención a Sofía. Sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Me senté en la silla junto a su cama, y mi mirada se posó en sus piernas. No había regodeo, como ella podría haber esperado, ni lástima, como ella podría haber deseado. Solo había un silencio vacío. Dije, lamento su pérdida. Solo esas palabras, pronunciadas con un tono plano y tranquilo. Nada más. Una ola de tristeza la inundó, ya fuera por mi frialdad, por la realidad de sus piernas o por la vergüenza de verla así. No podía decirlo. Al verme darme la vuelta para irme tras esas pocas palabras, Chloe habló de repente. Enhorabuena. Por fin has conseguido lo que querías. Me giré, confundido por sus palabras. Chloe soltó una risita burlona, con la mirada apagada. Por fin te has librado de mí, y ya no puedo luchar contra ti por la corporación Reed. Es un trato redondo para ti. ¿No debería felicitarte? No estaba de acuerdo con ella. Piensa lo que quieras. Dicho esto, me giré, tomé la mano de Sofía y me alejé sin mirar atrás. Una vez que nos marchamos, Liam regresó a la habitación. Chloe seguía mirando en la dirección en la que habíamos ido, absorta en sus pensamientos. Liam siguió su mirada, pero no había nada que ver. Él bajó la mirada, sin decir nada, dejándola contemplar el pasillo vacío. Permaneció así hasta que un médico entró para la ronda. Al ver a Chloe aún sentada, el médico la recostó suavemente sobre las almohadas y se volvió hacia Liam. Su estado aún es delicado. Puede sentarse un rato, pero no deje que se esfuerce demasiado. Liam asintió, asimilando las instrucciones del médico. Acomodó la manta de Chloe, lo que provocó que el médico bromeara sobre lo buen novio que era. Después de ese día, ni Sofía ni yo volvimos al hospital. Chloe no nos volvió a ver. Chloe fue aceptando poco a poco su destino, volviéndose cada día más silenciosa y retraída, perdiendo el interés por todo. Un mes después, Chloe fue dada de alta del hospital, y durante ese mes, logré recuperar el control de la corporación Reed. El día que asumí oficialmente el cargo de director ejecutivo, fui a ver a Chloe por primera vez desde mi renacimiento. Chloe, ahora puedo encargarme de todo yo sola. No te preocupes. No permitiré que la corporación Reed fracase mientras yo esté al mando. La miré, sentada en su silla de ruedas, cabizbaja y derrotada, y sonreí. Y aunque ya no estés en la empresa, la familia Reed siempre te cuidará. Ahora estaba igual que yo cuando me encarceló por primera vez. Atrapada, sin poder hacer nada más que sentarme junto a la ventana y escuchar en silencio mis propias palabras. No me quedé mucho tiempo. Estaba a punto de irme cuando llegó Liam. Al verme alejarme apresuradamente para encontrarme con Sofía, un destello de envidia cruzó el rostro de Liam. Yo era realmente afortunada. Había tenido una infancia feliz, mimada por Chloe.
Y aunque aquello terminó en un desastroso espectáculo público, Sofía había llegado a mi vida para ocupar su lugar. Liam lo veía claramente. Sofía me amaba y ahora Chloe también me amaba. Liam se apartó de la ventana, dejando de mirarnos. Apretó el pasaporte recién expedido y caminó hacia la habitación de Chloe. Cuando entró, Chloe ya había girado su silla de ruedas para darle la espalda a la ventana. No mostró sorpresa alguna al verlo llegar. «Tú también me dejas, ¿verdad?» Liam arqueó una ceja, sin ocultar ya sus intenciones. «Me voy del país». Al verla, lo supe, dijo sonriendo. «Pero Chloe, te equivocas. No te voy a dejar. Me dejaste hace mucho tiempo. ¿Lo recuerdas? Cuando cayó ese cartel, a quien protegiste instintivamente fue a Ethan. Cuando se casó con Sofía, el escándalo que armaste no fue porque estuvieras preocupada por tu hermano. Lo secuestraste y nunca me lo dijiste. Y en el incendio, yo estaba más cerca de ti. Yo era quien tenía más probabilidades de salir herido. Pero ni una sola vez me preguntaste si estaba bien. Chloe, dejaste de quererme hace mucho tiempo. Todas esas demostraciones públicas, la propuesta, todo fue un teatro para provocar una reacción en Ethan. Tu actuación fue terrible. Me di cuenta enseguida. Durante un tiempo, no pude aceptarlo. Que la chica que me había amado durante tanto tiempo se hubiera enamorado de repente de otro. Pero ya no puedo ser parte de tu farsa. Chloe, a partir de ahora, cada uno siga su camino. Tras su largo discurso, Liam se marchó sin mirar atrás, sin esperar su reacción. Dejó a Chloe sentada allí sola, atónita y completamente perdida. Chloe esperaba que Liam se fuera, pero no había pensado en los motivos. Ella había supuesto que, debido a su discapacidad, él no veía futuro con ella y la abandonaba. Pero al oír sus palabras, finalmente lo comprendió. Él lo había sabido desde el principio. Él sabía que su corazón había cambiado. Ella miró a su alrededor en la habitación vacía, sintiendo un vacío que le oprimía el pecho. Ahora parecía que ya no le quedaba nada. La niña mimada, la que todos admiraban, ahora era prisionera en una habitación oscura, completamente derrotada y sola. La había abandonado. El hecho de que aún pudiera hablarle con calma era un milagro. Mi madre no la había visitado desde el secuestro. Y hoy, Liam también se había ido. Chloe estaba ahora completamente sola. La misma villa que había comprado para aprisionarme se había convertido ahora en su propia tumba. Tras recuperar el control de la empresa, lo primero que hice fue suspender la campaña contra la familia Chin. Su empresa empezó a recuperarse y poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Ahora, yo era la que siempre estaba ocupada, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche antes de llegar a casa. Un día, por fin logré llegar a casa a una hora decente, pero seguía agotada. Al ver mis ojos enrojecidos, a Sofía se le partió el corazón. Me acompañó al baño para que me lavara y luego me empujó hacia la habitación para que descansara. Pero yo solo me apoyé en ella, quejándome. Por fin terminé todo el trabajo urgente. Estoy tan cansada. No te muevas. Déjame apoyarme en ti un momento. Ese raro momento de vulnerabilidad la enterneció. Me acarició el pelo y me convenció con dulzura. ¿Qué tal si te llevo a la cama? Así podrás dormir bien. Mañana es fin de semana. Podemos salir y divertirnos, ¿vale? Al oír la palabra salir, se me iluminaron los ojos. Sí. ¿A dónde vamos? Había pasado tanto tiempo desde mi renacimiento que casi había olvidado lo que se sentía al divertirme sin preocupaciones. El trabajo sin descanso había sido agotador, pero por suerte, le estaba cogiendo el truco. Se haría más fácil. Consulté el tiempo. Se supone que es perfecto para observar las estrellas. ¿Por qué no subimos al Monte Wilson? Incluso podríamos acampar. Mis ojos se iluminaron de emoción. Le extendí los brazos. ¡Qué maravilla! Mejor me voy a dormir entonces. Llévame a la cama. No quiero moverme. Sofía, disfrutando claramente de mi buen humor, me alzó en brazos y me llevó al dormitorio. Tal vez fue porque estaba realmente agotado, pero en los pocos pasos que di hasta llegar al dormitorio,
ya me había quedado profundamente dormido en sus brazos. Su expresión se suavizó. Apartó un mechón de mi frente y me besó suavemente. Que duermas bien, susurró. Siempre estaré aquí contigo. Dormí profundamente y no desperté hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Me levanté de la cama, frotándome el estómago vacío, y salí descalzo de la habitación. Me frotaba los ojos mientras caminaba hacia la cocina, justo cuando Sofía salía con un plato de comida caliente. Aspiré el aire. La comida olía de maravilla. ¡Qué rico huele! ¿Por qué estás cocinando? ¿Dónde está María? María tiene el día libre, así que hoy me toca cuidar del señor Reed. Puso el plato sobre la mesa, y al verme descalza, fue a buscar mis pantuflas. ¿Por qué no llevas zapatos? Si te resfrías, no podremos ir a ese campamento que tanto te ilusionaba. Moví los pies con las pantuflas puestas y la vi regresar a la cocina con una sonrisa pícara. ¿De qué hay que preocuparse? No me lo ibas a perder, ¿verdad? Sofía volvió de la cocina, recién lavada de manos, y oyó mi comentario. Soltó una risita. Ya sabes que me dejo llevar por eso. Venga, come. Debes de estar hambriento. Toma, primero un poco de leche para asentar el estómago. Tomé el vaso de leche y lo bebí a sorbos, observándola servirse la comida. Sentí una oleada de pura felicidad. Antes pensaba que estaba maldita por haber amado a la persona equivocada, por haber causado la muerte de mi madre y por haber muerto yo misma de una forma tan horrible y humillante. Entonces renací, solo para descubrir que Chloe también había renacido. Cedí terreno y ella aprovechó su ventaja. Cuando me aprisionó, pensé que estaba condenada a repetir el destino de mi vida pasada. Pero por suerte, Sofía nunca se rindió conmigo, y yo nunca me rendí conmigo misma. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó Sofía, confundida por mi mirada intensa. Se frotó la mejilla, pero no tenía nada. Al verla con esa cara de confusión tan adorable, no pude evitar reírme. Cuando empezó a hacer pucheros, le hice señas para que se acercara. Ven aquí. Te diré qué tienes en la cara. Y cuando se inclinó hacia mí, la besé en la mejilla. Un beso mío. Después de comer, Sofía y yo empezamos a preparar las maletas para nuestro viaje de acampada. Sofía ya había metido casi todo el equipo mientras yo dormía. Solo me faltaba añadir algunas cosas personales. No tardamos mucho, y poco después, cuando pasó lo peor del calor de la tarde, estábamos de camino al Monte Wilson. Tras una noche tan reparadora, tenía muchísima energía para el viaje. Al llegar, sin pudor alguno, dejé que Sofía se encargara de montar la tienda y me fui a explorar. Cuando regresé de mi paseo, la tienda estaba medio montada. Al ver a Sofía sudando mientras luchaba sola con la tienda, sentí una punzada de culpa, algo inusual en mí. Me acerqué y le di un codazo en la espalda. El empujón repentino la hizo sobresaltar y soltó la bomba de aire. La tienda, medio inflada, se hundió y se desplomó al instante. Le dediqué una sonrisa de disculpa y, con un suspiro de resignación, volvió a intentarlo, esta vez con mi ayuda. Justo cuando terminamos de montar la tienda, el cielo se oscureció por completo. Era una noche perfecta para observar las estrellas, y había muchos otros campistas. Cálidas linternas amarillas comenzaron a brillar a nuestro alrededor. En la oscuridad de la noche, las luces de los campistas y el cielo estrellado creaban una escena hermosa y mágica. En la penumbra, en un rincón tranquilo donde nadie nos veía, nos entregamos a un beso profundo. Un día, mientras la corporación Reed prosperaba bajo mi liderazgo, fui a ver a Sofía con un aire misterioso. Sofía, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieres oír primero? Sofía, que se había alegrado mucho de verme en su oficina, se puso inmediatamente en alerta. La última vez que fui a su oficina, divagué sobre algo sin sentido y, de alguna manera, terminé hablando de divorcio. Esta vez, me observó con recelo, jurando en silencio que si volvía a hablar así, me callaría de inmediato. Lo malo es que, para empezar, me alegré de su elección y puse cara de falsa tristeza. Esa expresión hizo que las alarmas en la cabeza de Sofía resonaran aún más. Al instante siguiente, dije, la mala noticia es que probablemente nuestro tiempo a solas haya terminado. Abrí los ojos como platos.
No esperaba que me besara de repente, y mucho menos que, justo en el momento del beso, la puerta de la oficina se abriera de golpe y se apartara rápidamente, poniendo fin al beso. Miré hacia la puerta y crucé la mirada con sus asistentes, que claramente habían estado escuchando a escondidas. Nos dedicaron una sonrisa incómoda y cerraron la puerta rápidamente. Disculpen la interrupción, susurró una de ellas, continúen, por favor. La puerta se cerró de nuevo. Me sonrojé y la miré con picardía. Al verla inclinarse para darme otro beso, solté rápidamente, la buena noticia es que vas a ser mamá. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, bajó la mirada a su vientre y su voz rebosó de incredulidad y alegría. ¿Voy a ser mamá? Me agarró de la mano y prácticamente saltó hacia la puerta del despacho, abriéndola de golpe. Efectivamente, sus asistentes seguían reunidos afuera. Sofía no lo regañó. Seguía radiante. Decidió compartir su felicidad. Para celebrar que voy a ser mamá, todos cobrarán el doble este mes. Ante esto, sus asistentes estallaron en vítores sinceros. Esa noche, Sofía se tomó decenas de fotos de la prueba de embarazo y de la ecografía, y las publicó en su Facebook. Cada publicación tenía un mensaje claro: iba a ser mamá. Incluso aprovechó un momento en que no la veía para enviarle las fotos a cierta mujer de la que no habíamos tenido noticias en mucho tiempo, con un simple mensaje. ¿Ves? Al final encontramos la felicidad. No hubo respuesta, pero a Sofía no pareció importarle. Sabía que Chloe debía haber visto el mensaje. Probablemente estaba escondida en algún rincón, llorando desconsoladamente. Pero se equivocaba. En la mansión, completamente a oscuras, la única luz provenía del tenue resplandor de la pantalla de un teléfono. Chloe había visto el mensaje, pero no se escondía ni lloraba. Se dirigió al baño en su silla de ruedas y llenó la bañera de agua. Luego cambió de contacto y le envió un mensaje de texto. Intentó sumergirse en el agua. Después, tomó el cuchillo de cocina que había dejado en el borde de la bañera y se cortó la muñeca. Cerró los ojos y se hundió en el agua. Al otro lado de la ciudad, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Chloe. Contenía una sola palabra. Enhorabuena,